Muy buenas a todos, todas, todes, compañeros, compañeras, compañeres de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro proyecto FEPUC Decide, de las aulas a las urnas, un proyecto que busca dar a conocer las diversas propuestas que tienen diferentes partidos políticos, recordando, como siempre, que como estudiantes no somos actores meramente pasivos en estas elecciones, sino que debemos de poner nuestras demandas, y sobre todo las demandas del movimiento estudiantil, sobre la agenda. En esta oportunidad nos encontramos con el Partido Morado, nos acompaña el candidato Alonso Cornejo con el número 3 a la Cámara de Diputados y Marisol Liñán con el número 10 a la Cámara de Diputados también. En esta oportunidad vamos a tener una conversación muy entretenida. Les comento un poco la idea. Vamos a tocar diferentes temáticas en las cuales vamos a hacer preguntas. La idea puede ser que se complementen a las respuestas, intentando que sea no de manera acotada, pero sí pueda complementar, porque también queremos ver la comunicación que tiene entre partidos, ¿no? Que es algo que también hoy en día vemos que entran algunos candidatos, candidatas a las diversas cámaras, bueno, en este caso a la unicameral que hay, y se desconocen, ¿no? Entonces, mientras se puedan complementar, está bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Les parece si se pueden presentar a la cámara o también aquí tienen esta conversación? Podemos ir en el orden que están sentados, quizás empezamos con Marisol y luego vamos con Alonso. Gracias. En primer lugar, agradeciéndoles a ustedes por el tiempo y que nos permitan, mediante tu plataforma, llegar a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Comentarles que yo mi pregrado lo hice en San Marcos, pero mi posgrado y maestría la hice aquí en la Católica. Y tuve, yo diría, la bendición de tener la oportunidad de poder estudiar tanto en la considerada mejor universidad pública como en la mejor universidad privada. Así es que yo siempre apelando a ese voto de la Católica. Es un voto razonable, es un voto muy pensado, es un voto difícil. Y justo he conversado con mis amigas, voy a entrevistarme con los estudiantes de la FEPUC. Y decían, wow, ¿qué le vas a decir? Es un voto difícil, es un voto, insisto, no es que yo me ponga a bailar acá y ya van a votar por mí. O sea, ese voto que estamos buscando en este momento no es así. Entonces, yo me presté, ojalá. Yo vivo en San Juan del Lurigancho, yo soy enfermera, hice una segunda especialidad en geriatría y gerontología, la dependencia, el envejecimiento, la discapacidad. Insisto, el sentido de cuidado es algo que a mí me interesa demasiado, no solamente de mi profesión, sino también por una vinculación particular. Hice luego una maestría aquí en gerencia social de programas y proyectos de desarrollo, que es donde me he desarrollado en los últimos 6 años, y es a donde apunto, no solamente como candidata a diputada por Lima, con el número 10, sino también como candidata a la segunda vicepresidencia. En este caso, el Partido Morado está apostando por el liderazgo de Mesías Guevara, ingeniero electrónico. En la primera vicepresidencia está un médico de Arequipa y en la segunda estoy yo, para poder más o menos diversificar y dar un panorama desde la plancha presidencial descentralizado. No solamente, a muchas planchas presidenciales son puros de Lima, no solamente de regiones, o sea, intentar diversificar. Y yo en este caso representamos, creo, el público relativamente joven también de la Católica, todavía aparentemente joven, y que buscamos precisamente trasladar las propuestas mediante su plataforma. Les agradecemos por eso. Gracias. Alonso, vamos. Bien, yo soy Alonso, a secas. Bueno, soy José Alonso. Ahí me sacaron a Rosa María José Cornejo y me dijeron, ¿quién es esa persona? Pero bueno, soy José Alonso Cornejo Sologure, nombre entero, tengo 36 años. También estudié en la Católica, yo estudié el pregrado aquí. Ingresé originalmente a Comunicación para el Desarrollo, pero porque, bueno, no sé si todavía es así, pero yo ingresé por tercio. Entonces te eliges tu carrera cuando estás en la mitad de quinto de secundaria, y a mi quinto de secundaria fue demasiado político, era un año electoral además, así que decidí optar por la ciencia política. Yo, como les comentaba, bueno, sobre todo te comentaba a ti, como quizás no era la persona más involucrada académicamente en la universidad, sino que ya estaba metido en absolutamente todo lo demás. Yo siempre he amado mucho la formación que me dio la Católica, y pues nada, fue quizás una de las motivaciones también para que me involucre más de lo que ya estaba involucrado en política desde el colegio, pero que me involucre más en política nacional también. Fui representante estudiantil
el Centro Federado de Ciencias Sociales en el año 2011. Ese año, digamos, para mí también fue muy transformador, trascendental. También fue un año electoral, así que pues eso ha marcado un poco mi trayecto. Luego yo trabajé en comunicación política, estuve un tiempo haciendo eso. Luego estuve trabajando en Techo, esta organización que no sé si conocen espero que la conozcan. Fui director de Techo de gestión comunitaria de Techo en Perú, luego fui director social de Techo en Ecuador, director general de Techo en Ecuador. Y pues nada, después de eso ya me fui a estudiar tengo un máster en asesoramiento de imagen y consultoría política, y tras eso volví al Perú y me dediqué a la vida más en el Congreso, es donde he estado más o menos 4 años, con idas y venidas, en 2 gestiones distintas. Y a la institución a la que me metí a aprender cómo era todo por dentro, a conocer lo bueno, lo malo, lo feo, sobre todo lo feo, que es lo que más se ve. Pero que es importante saber cómo se mueven las cosas, cómo están los engranajes, con quién debe uno hablar, qué hay que hacer para sobre todo que las cosas avancen, funcionen, lograr consensos, que es lo que me gusta más. También, digamos, a nivel académico, estudié un diplomado en gerencia de recursos humanos en San Marcos, estamos así al revés, y también tengo un diplomado de masculinidades y violencia de género en la Cayetano. Así que bueno, si bien en el pregrado no fui tan chancón, luego ya me esforcé más, sobre todo en las cosas que yo que decidí hacer, ¿no? Ya estoy en el Partido Morado desde el año 2020, formalmente afiliado desde el año 2021, y en el partido en el que he ocupado distintos cargos, desde una subsecretaría en mi base distrital hasta ya tener una secretaría nacional. Ser parte del CEN hasta el año pasado, que es el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Político también. Y nada, eso, agradecerles también un montón la invitación. Yo no sé cómo es la gente ahora en la Católica, le preguntaba un poco a Rafael ayer. Soy arequipeño también, igual que Rafael. Pero con todas las ganas de que nos escuchen, de conversar. Ojalá que esto sea el origen de que si algo no les gusta lleguen a insultarnos, así decir, ay, te odio en redes sociales. Maravilloso, porque me encanta ahí generar conflicto, debate, lo que sea, porque es importante para generar representación, que es lo que más me gusta. Muchas gracias por sus respuestas, por su presentación. Ahora vamos a pasar a los bloques de preguntas. El primero va a ser un poco sobre su trayectoria personal. No les vamos a preguntar y ponerlos en jaque como ¿hiciste esto alguna vez? Sino queremos conocer su compromiso con la sociedad civil, con el país sobre todo, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que nos gustaría hacerles, ¿no? Son personas que han estado involucrados en diversos espacios, ya sea de la sociedad civil, desde cargos de ejercicio público. En ese sentido, ¿cuál creen o qué hecho concreto destacaría de su trayectoria, ya sea como ciudadanos desde diversas organizaciones de la sociedad civil o cuando han podido ejercer algún cargo o estar dentro del ejercicio público? ¿Qué acción resaltarían? Y también qué acción quizás cambiarían, ¿no? O sea, ¿qué hoy, estando como candidatos, candidatas, dirían quizás esto lo haría de manera distinta, ¿no? Y sobre todo también cuál dicen que es lo que más refuerza este compromiso que dicen que tienen. ¿Qué dicen que tienen? Bueno, personalmente mencionaría que a las enfermeras es una profesión de servicio, netamente. Yo a mis colegas siempre les digo, pues, debemos trabajar lo mejor posible porque a nosotras nos pagan por ayudar a vivir a las demás personas. Y a mí, yo no concibo una enfermera que trate mal al paciente. No lo concibo. Para mí es una total desnaturalización de la profesión. Porque algo que uno puede hacer de caridad, lo puede hacer por solidaridad, te pagan, y te pagan bien. Entonces es ilógico para mí. Por lo tanto, yo no voy a meter lo profesional, porque sí he tenido logros, he tenido espacios donde he podido desempeñarme. Los primeros 9 años de mi carrera profesional, tengo 16 años de enfermera, lo realicé desde el puesto más chiquito en el Serums. Yo hice mi Serums en Apurímac. Toda la profesional de salud hacemos un año a Selva, a Sierra. Yo lo hice ahí, un puestito, el último puestito de Porvenir, se llama. Saludos a los que llegara por allá este video. Y del puesto más chiquitito hasta el nivel central, en el Viceministerio de Prestaciones del Ministerio de Salud. Es decir, conozco el sector salud por dentro.
Yo renuncié a mi 728, a mi nombramiento en el Seguro Social, precisamente para dedicarme a los programas y proyectos de desarrollo. Pero lo que yo quisiera resaltar en este momento es la vinculación que he tenido de manera comunitaria. ¿Por qué? Porque ahí no me pagaban. Ahí yo podía hacer lo que a mí me apasiona, que en este caso es a poder apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad, y también mi otra vinculación que tengo con el bienestar animal, con los animalitos. Porque a mí yo vivo en San Juan de Lurigancho, como ya les mencioné, hay mucha sobrepoblación, abandono. Hay distritos en específico donde no hay cuadra por la que pases y encuentras perros en la calle buscando en la basura, abandonados, atropellados por ahí. Entonces eso a mí me mueve bastante. Y lo que yo quisiera rescatar en los últimos 3 años es que precisamente antes ya no es solamente rescatar un perrito, eso, no. Ahora, para mí, a nivel de salud pública, es las campañas de esterilización para precisamente evitar la sobrepoblación, evitar el maltrato y todo eso. Y una de las vinculaciones que yo tengo también de poder ingresar a la política es la última bancada que hizo una ley en favor del bienestar animal, es la bancada morada, firmada días antes que Francisco Sagasti se vaya del gobierno, la ley 4 patas, la 31311, que precisamente indica y dice a los gobiernos locales: háganse cargo de la sobrepoblación mediante las campañas y jornadas de esterilización por cada distrito. ¿Te imaginas tener más de 1.800 distritos a nivel nacional haciendo lo que tienen que hacer, sus campañas de esterilización para evitar la sobrepoblación? Tendremos los animalistas, que este mensaje va a los animalistas directos. Ahorita ya es un partido político que pone la imagen de un perrito. Ya creo que todos lo pueden identificar. Y usan ahí a los animalitos, a los animalistas, ahí yo veo que hay mucho debate, ahí pues sí, que voy a darle mi voto a tal persona, que tiene su albergue. Entonces ahí el llamado a los animalistas o a quienes tienen alguna vinculación por el bienestar animal, de a quienes exactamente le estamos dando ese encargo, al que sale con sus fotos de sus 3 perros, o a quien te va a hacer una política pública, y en ese caso de llegar a ser diputada, empezar a fiscalizar y a meter presión a que los municipios hagan lo que tienen que hacer, por colocarles un ejemplo allí de lo que me vincula en este momento también. Muchas gracias, profesor Ronson. Bien, yo creo que una de las cosas que más cambió en mi vida, de hecho, fue cuando entré a trabajar formalmente ya Techo. Yo venía de ser voluntario algunos años y empezamos a cambiar el modelo de trabajo. Antes Techo era una organización que iba, construía un fin de semana y se iba, y no era sostenible. De hecho, cuando yo llegué a Techo, mi primera construcción, sentí que era como un safari para niños bien, que querían, ¿no?, jugar a ser superhéroes. No me gustó, volví y le di una segunda oportunidad. Y bueno, fuimos cambiando el modelo y yo fui el primer director de gestión comunitaria de Techo en Perú. Creamos una escuela de voluntariado que hasta hoy sigue viva, que era la EBC, Escuela de Voluntariado en Comunidad, y que le dio todo el giro, digamos, al trabajo de Techo, y hizo que ya los chicos no quisieran ir a construir, sino a trabajar permanentemente todos los domingos a los asentamientos, tener un trabajo concreto, ¿no?, que cada uno tenía asignado un equipo de comunidad. Bueno, es un enfoque que no me voy a explayar tanto, pero eso para mí fue transformador, porque pues transformamos la situación en la que se trabajaba en Perú, pero fue algo que se empezó a replicar en toda América Latina. La escuela de voluntarios o de voluntarios de comunidad se empezó a abrir en todos los países, incluso en Chile, que fue el país donde nació Techo. Esto creo que para mí fue el mayor cambio de mirada, porque pues fue además lo que originó que luego me fuera a vivir a Ecuador, que me enviaran ahí de director, y que luego además desencadenó en otro gran proyecto que me gustó un montón, que se llamó Global Youth Advocacy, que hicimos entre 6 países, que fueron Ecuador, Colombia, República Dominicana, Rumania, Italia y España. Y ahí entre un equipo que éramos como unos 15 locos que queríamos promover la incidencia política en jóvenes, hicimos un modelo disruptivo para hacer campañas de incidencia política, y pues terminó después de 1 año y medio, 2 años, en 6 grandes campañas de incidencia en estos 6 países, ¿no?, a los que tuve además la dicha de ir y pues compartir con los jóvenes de todos estos países, cosa que también me ha nutrido, digamos, durante la vida en esta
vocación de trabajar con jóvenes, que es algo que, siendo yo joven en ese momento, ahora ya un poco estoy en la frontera, no la pierdo y siento que siempre va a ser mi vocación, ¿no? Eso rescataría más como a nivel de mi trabajo quizás en la sociedad civil. Y hay una cosa que puede ser que me arrepienta, no sé si es que cabe llamarla así, pero tiene que ver con que yo tenía mucha mi prioridad en este activismo sobre la superación de la pobreza, pero en esa época era muy difícil hacer un activismo sobre temas de sexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, yo pasé todos mis años en la universidad en el closet. No era común que la gente estuviera fuera del closet. Había un pequeño movimiento de personas LGTB, pero no me relacionaba con ellas porque tampoco eran muy visibles, ¿no? Yo ahora, digamos, volví creo que el año pasado a la Católica después de muchos años y me sorprendí, me alegré mucho, ¿no? Pero quizás pospuse mucho esto, diría a nivel personal, pero que a nivel personal sigue pospuesto, pero a nivel como de lucha que también es una lucha de la que soy parte, ¿no? Y de que hay muchísimas personas que son parte, y no sé si le di la importancia que debía, entre comillas, en ese momento, pero pues fue como tenía que ser al final del día, ¿no? Eso y con todo lo que conlleva el closet, ¿no? Con todos los peligros, no sé si hay personas LGTB, espero que no se expongan a eso, pero claro, a mí me ha expuesto a muchas situaciones muy difíciles en las que he tenido secuestros, he tenido violencias de distinto tipo, psicológica, física, sexual, y todas cosas por las que he atravesado también por vivir en el closet, ¿no? Entonces creo que eso es algo que quizás cambiaría, pero también sé que si no me hubiera pasado todo eso no sería quien soy hoy. Muchísimas gracias, Alonso. Ahora vamos a pasar al primer bloque de preguntas temáticas. En este primer bloque vamos a hablar un poco de democracia e institucionalidad del país. Para eso le voy a dar el pase, le voy a presentarlo también porque al inicio me pasó presentarlo. Nos acompaña en esta entrevista Sebastián Wong. Él es comisionado de nuestra Comisión Política de la Federación y en esta oportunidad nos va a acompañar para hacer preguntas. Sebas, te cedo el pase. Muchas gracias. Nuevamente quería agradecerles pues por tan valiosas respuestas, de verdad. Creo que son muy nutritivas, muy enriquecedoras pues en materia personal y para poder presentarse a nuestro público. En ese sentido, como señaló Rafael, ya vamos a pasar a este apartado de preguntas temáticas, ¿no? Sobre todo para abarcar estas materias tan relevantes como la son la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Queríamos saber cuál era su postura frente a esta gran concentración de poder que actualmente tiene el legislativo, es decir, el Congreso, y qué propuestas serían las que ustedes promoverían a fin pues de revertir esta suerte de blindaje, esta suerte de pacto mafioso que se encuentra escondido dentro en el ojo público, en la ciudadanía, ¿no? Que actualmente hoy ve al Congreso más como un enemigo que apoyo. El Partido Morado, y no solamente va como Marisol Liñán, creo que como bancada tenemos el consenso de llegar al poder para devolverle al Perú su separación de poderes. No podemos seguir de manera reiterativa. Ya en estos 10 años, el 28 de julio va a haber 10 presidentes en 10 años. Es inconcebible, es inconcebible. Este avasallamiento del Congreso específicamente por sobre los demás poderes es innegable. Es completamente perjudicial, no solamente para la democracia, sino en realidad para todos los ciudadanos, que de alguna u otra manera nos vamos a ver perjudicados, porque cuando se rompe la democracia, las instituciones también dejan de hacer lo que tienen que hacer, y por fines políticos, por ejemplo, cuando uno se queja de la salud, pues los entes supervisores tendrían que estar ahí fiscalizando, las ejecutoras tendrían que estar cumpliendo lo que tienen que hacer, pero si hay manejos políticos, porque el poder pues simplemente coloca a quien me cae, quien no me cae, en entes técnicos que deben solucionar la vida de la gente, pues ahí es donde el ciudadano empieza a decir por qué no funcionan las cosas. Y la madre del cordero está en las tomas de decisiones, en el poder. El Partido Morado tiene que llegar a la Cámara de Diputados con una bancada numerosa, una bancada fuerte. ¿Para qué? Para lograr las reformas constitucionales que se necesitan para devolver el orden a este caos con K del frente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿qué se tiene que hacer? En el caso de la vacancia presidencial tiene que revisarse. No me cae a Alonso,
lo básico, desde el inicio. Entonces eso no podemos seguir en ese juego que hemos visto en las organizaciones políticas, que a los presidentes de manera reiterativa y apelando a juegos de poder, que lo hagan. Otro, ese es uno. Otro es la reforma constitucional para la muerte cruzada. Ahorita, en este momento, bueno, en julio, el Senado va a ser indisoluble, va a ser una figura así todopoderosa, plenipotenciaria. Hasta los diputados nos van a echar tierrita, quién sabe. Sí. Imagínense, al presidente empiezan a vacarlo, y este Senado, que en el peor de los escenarios, porque Hildebrand en sus 13, el día viernes, presentó un escenario fatal. Renovación tenía la mayoría, Fuerza Popular, creo que Podemos y Acuña, entre ellos se repartían, y creo que un poquito de la Nación, creo. ¿Te imaginas tener un Senado así? Al Porqui, al Pepe Luna, a la Acuña, a Keiko, ahí todos ahí haciendo su teletrabajo, porque ellos ni van a ir a trabajar, ni van a ir a trabajar. Entonces, ese es uno. Y otro también, que de las reformas constitucionales que estábamos ahí revisando como bancada morada, bancada fuerte, que era lo de por qué no empezar a evaluar que también el Parlamento tenga su votación y renovación por tercios o por mitades. Porque al final, si se dan cuenta, el Congreso está sus 5 años ahí mantando, haciendo todos los desajustes que solamente salen cuando se mueren, un congresista en sus 5 años. ¿Y por qué no que el peruano se vea nuevamente representado? Porque ahorita el Congreso, ¿cuánto tiene? ¿2%? ¿3% de aprobación? Depende del día. Es innegable que está siendo muy rechazado. Entonces, así devolverle al ciudadano la posibilidad de nuevamente creer en la democracia. Estos políticos están destruyendo la forma y la confianza, la poquita confianza que tiene el ciudadano de ver, al final, ¿para qué voto? Me dice, señorita. Si el presidente le van a votar. Eso es duro, entonces tenemos que devolver nuevamente la confianza. Justo lo que decías, ¿no? Veía la encuesta de Datum que sacaban anoche de cuánta gente vota porque tiene que votar, porque para no pagar multa, ¿no? Y es terrible porque eso es es el resultado de lo que ellos han venido construyendo durante tantos años, ¿no? O sea, 10 años de trabajo sólido de partidos como Fuerza Popular y compañía, hace que finalmente lo que generan es que la gente se aleje de la política, ¿no? Esa despolitización no es casual. Complementando con lo que decía Marisol, nosotros tenemos nuestra lista negra, ¿no? Nuestra blacklist que cada día vamos sumando de leyes que vamos a derogar. O sea, está bueno, sé que por ejemplo algún partido ya tiene su proyecto de ley. Yo creo que esa lista igual la tenemos que construir colaborativamente, ¿no? Justo ayer, por ejemplo, que hablábamos, decía, oye, acá, agregar una. Y vamos sumando a esa lista varias cosas que queremos llegar así en los primeros 30 días, ponerlas a derogación. Y lo otro, y esto es algo en lo que me he concentrado en mi trabajo en el Congreso, tiene que ver con la calidad de los representantes. Justo el año pasado yo hice mi licenciatura aquí, bueno, me tocaba licenciarme, yo no me había licenciado, era tan solo un bachiller, me miraban feo en las instituciones públicas, y hice mi tesis, mi trabajo de suficiencia profesional sobre la calidad de la representación política en las semanas de representación. Ahí agradezco a Milagros Campos, gran profesora que fue mi asesora, y lo que veía ahí era como la necesidad que tenemos en el país, sobre todo en el Parlamento, de tener representantes que rindan cuentas. Hoy en día el Congreso no rinde cuentas en absoluto, o sea, según el reglamento y según... Primero que en la Constitución tú no aparece la parte de representación de los congresistas. O sea, te dice que ellos hacen un control político, fiscalización y hacen proyectos de ley, pero la parte de representación está totalmente diluida, no hay una obligación. Si ves luego las obligaciones que tienen para rendir cuentas, no tienen que hacer nada, digamos, un informe anual, no tienen que hacer cabildos, no tienen que ir a su zona, porque además está trastocado el tema de que los congresistas en general, el grupo, son representantes de la nación, no son representantes de las circunscripciones electorales por las que son electas. Entonces, digamos, hoy por hoy nosotros estamos postulando por Lima y yo quiero hacer una chamba importante por Lima, dedicarme por los limeños y las limeñas y los limeñes. Sin embargo, formalmente en el papel eso no es así. Entonces tenemos que hacer una reforma constitucional para que en primer lugar los congresistas representen a la gente que los elige, porque es inaudito que no lo hagan, y luego a partir de ahí
tenemos una serie de medidas que queremos hacer para que rindan cuentas y que sea obligatorio. Esto es una chambaza, además, que implica mucho, por ejemplo, de jóvenes como ustedes, porque en algún momento va a tocar, si nosotros somos bancadas, que vamos a levantar a la gente a las calles a meter presión para que el Congreso decida y decir, sí, nos vamos a autorregular. Ya, sí, nos vamos a autorregular, no nos quemen. Bueno, en ese momento vamos a necesitar sus cascos y todo esto para luchar, para salir y que nuestra minoría, nuestra voz minoritaria, digamos, que seguramente seremos, tenga la fuerza suficiente del respaldo ciudadano, ¿no? Y eso es algo que definitivamente vamos a promover, que es despachos de todos nosotros, de puertas abiertas, y creo que de manera particular, y nosotros dos podemos dar fe de esto, con los estudiantes y las personas que se movilizan en calles. Gracias, muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos a pasar, justo en esto escuchaba que hablábamos de reformas constitucionales, también sobre la Constitución, y justo la pregunta es sobre la Constitución del 93, ¿no? Nosotros como movimiento estudiantil, cuando nos movilizamos en las calles, escuchamos las consignas que tienen diferentes gremios, ¿no? El gremio universitario la tiene, las distintas federaciones, los gremios de transportistas, ¿no? de trabajadores de distintos rubros. Hablemos un poco sobre la Constitución del 93, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de la Constitución del 93? ¿Creen que debería de convocarse una asamblea constituyente para cambiarla? ¿Por qué hago esta pregunta, no? Nosotros consideramos, bueno, el mismo origen de la Constitución es de un régimen autoritario, dictatorial e infame como el de Alberto Fujimori, ¿no? Y hasta cierto punto también se ha llegado a trastocar la Constitución al punto de cambiarla, ¿no? Ignorando completamente la voluntad popular. Entonces, si se analizan los hechos, creo que estamos en un momento que podría decirse momento constituyente, ¿no? Entonces, por eso es también importante hablar con los partidos políticos para ver cuál es su postura, ¿no? Entonces, yo ahí sí les pido que se mojen, que digan porque hacemos esta pregunta y algunos se van por las ramas, ¿no? Entonces, la pregunta es si están a favor o en contra de la Asamblea Constituyente. Escuchamos sobre esta pregunta. Cuando las reglas del juego ya no están ordenando el juego, tienen que cambiarse. En algún momento nuestro candidato presidencial, Mesías Guevara, también lo ha planteado, el que se revise. Pero la Asamblea Constituyente está siendo, creo, utilizado en los últimos tiempos también como un caballito de batalla, una bandera, que sí, la Asamblea Constituyente. Tal vez en este momento el cuestionamiento sería quiénes harían la Asamblea Constituyente. ¿Te imaginas ahorita hacer a Cerrón ahí por Zoom haciendo su Asamblea Constituyente? O sea, quienes están gobernando en este momento. Porque la idea de es tener la representatividad de todas las organizaciones posibles para que puedan realmente recoger pues todas las voces, todas las voluntades. Tiene que cambiarse, sí, hay muchas cosas. El 93 no solamente ha nacido bajo un régimen dictatorial, sino que también entrevista. Si nos podemos revisar en realidad cómo algunas reglas del juego se hicieron para ese momento, pero estaba destruido económicamente hablando. Y no sucede eso ahora. Ahora estamos en un auge importante, el precio del cacao, del café, de los minerales y tierras raras, o sea, hace que el Perú sea clave. El Perú ya ahorita ya no está como para recibir las migajas, que en algún momento, en el 92, pues era un caos, que dejó el APRA, por cierto, que no sé cómo quiere volver ahora a ser gobierno, y que nosotros necesitamos en ese momento pues hacer varios ajustes que se hicieron de manera entrevista, pero considero que la Asamblea Constituyente no sería el espacio. Y Marisol, para poder puntualizar, claro, esa es tu postura como candidata. ¿Y qué opinarías de consultarle a la población, ¿no? Porque hemos visto que por ejemplo, hoy el Congreso actual le tiene miedo al referéndum, ¿no? Entonces, ustedes, y ahí Alonso quizás también puede responder, consultarían, o sea, ya, no va a haber esa iniciativa del gobierno de Mesías Guevara o si hay mayoría de los diputados morados de cambiar la Constitución o impulsar un cambio, pero hacer la consulta a través del referéndum, si es que existe una voluntad popular colectiva de un cambio de la Constitución, ¿se impulsaría? Sí, nosotros hemos desde siempre promovido que los mecanismos de democracia directa deben estar, o sea, deben ser más. Lo que ha hecho, una de las 1000 reformas que ha hecho este Congreso, es quitarle la posibilidad a la gente a que decida, a que se abran estos espacios de referéndum, por ejemplo. A mí me parece maravilloso. El gran problema es que, como dice la canción, esta democracia ya no es democracia.
Entonces, si estamos en un sistema que lo que hace es, y lo hemos conversado, que la gente está despolitizada, que la gente vota por el que hace los TikToks, que es finalmente el que tiene más plata. O sea, hoy en día gobiernan los que tienen más dinero. Dinero que sabemos de dónde viene, que viene de industrias ilegales, que vienen de los peores lugares, que hacen que este sistema funcione así. Yo lo que hemos conversado, ¿no?, como partido, y el temor que tengo es lo que hacemos si abrimos el campo de una asamblea constituyente, es nuevamente que esa gente que está ahí, que es la que tiene todo el dinero, sea la que decida las reglas. O sea, yo veo el resultado de una asamblea constituyente como una constitución mucho más conservadora. O sea, yo veo que parece que tenemos derechos, por ejemplo, las personas LGTB. Yo la veo aún más, lo veo aún más reducido en un futuro con esta gente, con la polarización que hay. O sea, el entender que somos una minoría, los que queremos una transformación, como me preguntaba esto Laura Grados el otro día en su programa. Yo decía, amiga, yo realmente quiero transformar todo, yo quiero cambiarlo todo, este sistema no me gusta cómo funciona nada. ¿Y eso se podría hacer en una constitución? Sí, pero hay pasos previos. O sea, hay como que, ¿qué vamos a hacer? No sé, o sea, yo pienso, ¿no? 1 año, 2 años que estamos juntos como bancada, tenemos que empezar a mover, a levantar las calles. Y sí, que nos digan que nosotros queramos las protestas, no me importa. Vamos, porque no somos nosotros, es que la gente se movilice, que la gente se active y recuperar este sentido que lo tuvimos, por ejemplo, en las marchas de Merino, que había una gran mayoría que decía que eso cambie. Hoy en día no es así, se ha perdido toda esperanza. Entonces, si es que todos estamos simplemente actuando de esa forma, puede estar la consulta, pero eso se va a traducir en un producto bueno que nos represente a todas, todos, todes. Creo que no, se ha subido a la valla, por ejemplo, para que ahora tengan que ser 7 los congresistas que entran para hacer una bancada. Si no, no importa que tengas 500.000 votos si no llegas a los 7, ¿no? Pero es simplemente para quedarse cada vez más en el poder. Las reglas que armen para esa constituyente, yo les puedo asegurar, he estado tantos años en el Congreso, van a ser así. Entonces, creo que el momento constituyente se tiene que empezar a mover desde la calle. Y no desde la calle, desde la consigna, como dice Marisol, porque hay algunos movimientos que solo la repiten sin mayor fondo, sino que es, ya, ¿qué activamos por acá? ¿Qué movemos por allá? Y nosotros sí queremos entrar, pero si no entramos, yo sé que vamos a estar haciendo eso, que lo llevamos haciendo 5 años, estamos, en toda marcha que estamos, que hay, estamos nosotros, y seguramente nos han visto, a veces no con polos del partido, muchas veces no, por respeto a quien se tenga que respetar en esa marcha, pero estamos siempre. Entonces, vamos a seguir moviendo esa mecha para que en un momento sí seamos esa fuerza ciudadana que necesitamos real para empujar esa transformación que queremos. Hasta eso, yo creo que lo que se puede hacer podría resultar nefasto, sobre todo para las mujeres, para las diversidades, para las personas con discapacidad, las personas en extrema pobreza, las personas que viven en la Amazonía, por ejemplo, les van a hacer que puedan destruirles sus terrenos, que puedan meterles ductos de gas, carreteras, que te van a decir que es por el desarrollo, pero es por el narcotráfico, vamos. Entonces, sí creo que tenemos que trabajar hacia eso, pero el 29 de julio no puede ser una salida porque nos va a golpear, nos va a golpear en la cara, y eso creo que yo no quiero vivir eso. Sé que igual la lucharíamos, pero prefiero que trabajemos los puntos que necesitamos antes. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora vamos a pasar a otro bloque. La primera pregunta la haré yo y la segunda la va a hacer Sebas, que es el bloque de Derechos Humanos, Memoria y Justicia, ¿no? Hace no pocos meses o pocos años vivimos uno de los momentos más infames y que movilizaron a muchas personas, las cuales fueron las masacres que se vivieron en el sur, ¿no? En ciudades como en Puno, en Ayacucho, en Arequipa, en diferentes regiones del país, ¿no? Y creo que hasta el momento hay una suerte de que esas familias no accedan a justicia, ¿no? Con la desarticulación de los distintos grupos de investigación que están viendo estos temas, ¿no? O sea, hay un temple del gobierno en el sentido de no querer que no se sepa lo que pasó, ¿no? Ahorita Dina Boluarte está en su casa tranquila sin tener que responder a nadie, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven esa situación, ¿no? Primero, ¿cómo analizan estas movilizaciones? También, ¿no? Entendiendo de que las movilizaciones que hubieron en Lima
han tenido un reflejo de estigmatización hacia quienes participan, ¿no? El movimiento estudiantil es perseguido, es estigmatizado, se nos acusa de terroristas, de violentos, ¿no? Entonces, ¿cómo ven la situación nacional en cuanto al derecho a la protesta y también de llegar a la Cámara de Diputados? ¿Ustedes impulsarían alguna propuesta para poder garantizar el acceso a la justicia a estas familias, ¿no? Justo lo conversábamos ayer, había el tema de esa comisión que se hizo para investigar las muertes de Inti Brian, ¿no? Que al final quedó en nada, ¿no? Porque la lideró alguien que primero la lideró Alejandro Cabero, alguien que no creía en las protestas, ¿no? Y que quería blindar a las personas que habían cometido excesos, ¿no? Entonces, escuchamos su opinión sobre estos temas. Sí, mencionarles también que el Partido Morado, de los 37 partidos políticos, solamente 5 han firmado un acuerdo histórico ciudadano donde 6 pedidos, y el segundo es precisamente la búsqueda de justicia por las matanzas que hubo en el 2022 diciembre y el primer trimestre de 2023, y también la reparación. La muerte no se recupera con nada, pero hay víctimas y hay familiares de las víctimas, viudas, huérfanos, padres en situación de dependencia, que están en total desabandono. Entonces, lo mínimo que puede hacer el Estado si han sido asesinados ellos, por supuestamente las fuerzas del orden, las fuerzas que cuidaban el orden del Estado y no sé qué orden han cuidado, lo mínimo que puede hacer el Estado es repararlos. Y el Partido Morado se ha comprometido a eso, partiendo por allí. Y lo otro, las protestas son el reflejo de lo que las personas hacemos. El 7 de diciembre de 2022, cuando se dio el golpe, la situación tan sui generis y especial, pero es una película. Yo recuerdo que estaba en una supervisión en el Hospital 2 de Mayo, yo estaba en el viceministerio en ese momento, y me llama así urgente. Marisol, el presidente dio golpe de Estado. Fatal. Entonces, todo lo que sucedió a partir de ahí, pero cuando se dio la primera muerte, dije, no, acá esto ya rebasó. Y yo he salido con mi mamá, una mujer de 70 y tantos años, porque cuando ya el Estado no puede matar a sus ciudadanos. En algún momento, cuando se dio una situación de conflicto, y estando Sagasti, porque muchos dicen, no, que Sagasti tuvo sus muertos, lo que hizo Francisco Sagasti fue, precisamente, hubieron esos incidentes, esas muertes, y lo que hizo fue separarlos, sancionarlos y decir de manera enfática, no puedes hacer eso. Pero ¿qué hizo el gobierno de Dina Boluarte, que debería estar en la cárcel en este momento y no mirando sus telenovelas turcas como ahora? Tendría que estar en la cárcel. Lo que hizo fue premiar a quien estaba su ministro de Justicia, lo puso de premier, y no fueron 2 muertes, fueron 5, fueron más de 50 y cientos de personas que han quedado con algún tipo de secuela física o emocional. Hay gente que ha quedado realmente en cama, postrada, mentalmente mal, anulados mentalmente. Y es una situación de impotencia. Yo cuando fui a Juliaca el año pasado, una escena de película que no la grabé con mi celular porque me dio tanta pena, una señora que en Aymara gritaba frente a la plaza de Puno, está su poder judicial, una sede de poder judicial, que hablaba y gritaba, la señora toda de viuda, toda de negro, gritaba y hablaba, gritaba. Y es una situación de impotencia, o sea, ¿qué búsqueda de justicia? ¿Qué Estado es este? ¿Qué Estado es este? ¿Y cómo no preguntarnos? Las personas no se sienten representadas en el Estado, no se sienten representadas. El hecho de que cuando vaya una autoridad, lo que tenemos que hacer es reconciliarnos. Tenemos que reconciliarnos como país, como Estado, como ciudadanos, como nación. No podemos tener, sí, somos una nación de naciones, por supuesto, cada quien con su cultura, su idiosincrasia, pero tenemos que estar hermanados por un sentimiento de patria, que ahorita mucho, por la indolencia del Estado, se sienten fuera de. El Partido Morado quiere precisamente tender esos puentes, hacer nuevamente la transformación del Estado, y parte de eso es también crear idiosincrasia, crear nuevamente este sentido de pertenencia. Sí, no solo para complementar, bueno, primero que saludo, que he visto que la FEPUC se ha unido a
a este acuerdo para exigirlo, porque pues no, esto está en los partidos, pero tiene que estar la ciudadanía organizada y ojalá que más gente se sume. Yo no, la verdad nunca me puedo poner en el lugar de un papá que pierda a su hijo. Cada vez que pienso en estas cosas me pongo como un poco sensible, porque recuerdo desde el día de Inti Brian, que fue como para mí muy chocante. Yo perdí familia, casi toda mi familia paterna no me habla desde esas marchas, y he perdido muchos amigos también por esos temas, y bien perdidos, la verdad, porque yo no puedo tolerar esas cosas. Marisol sabe que yo soy muy tranquilo, pero cuando se me mete el diablo, que se cuide la gente, porque empiezo ¡zah! Y ese sentido de indignación y de quizás no sé, pena que me surge por el país y porque esas cosas pasen, yo lo tengo que canalizar a través de la política, porque una vez, y esto va a sonar súper heavy, pero una vez yo entrevisté a un senderista que había salido de prisión cuando estaba trabajaba en televisión, y pues yo quería entender de dónde por qué no había canalizado de otra forma su rabia, ¿no? Él me decía que no habían oportunidades, en fin, bueno, ya esa es su historia. Pero yo siempre de eso y de mucho he aprendido, bueno, hay que canalizarla de otra forma, ¿no? Y nosotros en el partido estamos cargados eso de rabia, pero de rabia contenida, canalizada, de formas de hacer las cosas. Y lo que vamos a hacer, si es que llegamos, cualquiera de nosotros, todos juntos ojalá, es realmente llegar a, no incendiar el Congreso, pero sí a empezar a ordenar las cosas. O sea, cuando se conforme esa comisión que crearemos y lo que se tenga que hacer para reparar los deudos, yo no voy a permitir que metan la mano ahí ninguno de esos infelices que fueron causantes y cómplices de esas muertes, que gente de Alianza para el Progreso que ha estado gobernando con ellos, que los fujimoristas, que los mismos de Perú Libre, porque ellos también son consecuencia de eso, que quieran meter su mano y digan, yo también quiero ser miembro de la comisión, te voy a decir, aleja atrás. No te voy a permitir. Y solo los partidos que han demostrado democráticamente que han estado en contra de eso van a tener que investigar, porque no, esa de Otorongo no come Otorongo, pues no me importa, yo seré caníbal y a lo que sea. Porque además otra de las cosas es que al Congreso se debe poder renunciar. Y pues si hay que empujar a que alguien renuncie y que se vayan esos congresistas los que se tengan que ir y que ya sacarlos de su curul, pues yo con todo gusto lo voy a hacer. Con todo gusto también negocio y el converso y hacemos diálogo. Pero para esas cosas no hay ni una marcha atrás, y con nosotros, no solo por la propuesta del partido, sino por quiénes somos y quiénes hemos sido toda nuestra vida, pueden tener seguridad de que no vamos a permitir no solo que haya impunidad, sino que esto se repita. Muchas gracias. Bien, es ciertamente notable toda la motivación, pero sobre todo decisión que ambos pues están mostrando una vez ya llegados a este cargo o rol representativo, ¿no? Queríamos pasar ahora a lo que es un apartado que, tratando de igual manera el tema de justicia, derechos humanos, pero ya con un índole un poco más que abarca seguridad jurídica, el tema sobre esta gran promoción de desinformación que se está generando respecto al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Sobre todo por agentes que buscan, en cierto sentido, proteger la impunidad, muy cercanos, por cierto, a todo lo que pasó con el conflicto armado interno, que buscan, mediante pues iniciativas legislativas podría decir inclusive de manera desesperada, el retirar al Perú de ese sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Lo cual, recalco, promovería esta impunidad y sobre todo desinformación. Ante ello, me gustaría saber su postura sobre si creen que es necesario que el Perú se retire de ese sistema interamericano de derechos humanos o no, puesto que el argumento que se usa hoy en día plantea una suerte de ideologización que promueve ese mismo sistema. El Partido Morado y el candidato presidencial Mesías Guevara lo han mencionado en varias oportunidades y todos los candidatos lo reafirmamos. El Perú tiene que mantenerse con sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque se vincula a un orden que debemos tener los países de respetarnos y respetar a sus ciudadanos partiendo por sus derechos humanos. Porque la verdad, cuando yo empiezo a escuchar a los candidatos, están hablando ahí sobre seguridad y empiezan a decir pena de muerte y lo voy a fusilar,
pucha, ya, o sea, ya están yéndose a un caballito de batalla, a buscar algo que saben que no lo van a poder hacer en el corto plazo en un país democrático o que quiere ser democrático. O sea, el Partido Morado no, el Partido Morado tiene unas estructuras pues de un equipo técnico donde se ha debatido, se ha sustentado, tenemos ahí a los abogados, tenemos a los expertos de derecho internacional, los constitucionalistas, que nos dicen que es una insensatez siquiera decirlo. Entonces ahí también apelando al estudiante, a la comunidad PUC, de que aquellos que te venden esa narrativa, pues ya, personalmente yo lo descarto, el que me dice ya salí de derechos humanos, ya para mí descartado, ya me interesa lo que me va a desvelar posteriormente, ya lo saco de mis probables. Sí, igual hoy día en la mañana me acabo de acordar, un chico estudiante de economía me ponía algo así como algún insulto, ¿no? Porque evidentemente ese discurso ha calado, ¿no? Y ha calado en los jóvenes, ha calado en los jóvenes de esta universidad, ha calado en los jóvenes de todas partes. Y ahí pues más allá de que, amigos, vayan a leer, hay gente que tenemos que está, Piero, por ejemplo, que es un amigo, abogado, que trabaja en el sistema interamericano hace muchos años y bueno, es profesor también acá en la Católica, les puede demostrar con data y datos objetivos, o sea, los casos de la Corte en su gran medida son por despidos arbitrarios en la época de Fujimori, o sea, la Corte en lo que más nos protege es en nuestros derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿queremos quedar totalmente indefensos? ¿Queremos que nos dejen a nuestra suerte? ¿Queremos quedar a la suerte de Keiko Fujimori, César Acuña, Pepe Luna, Vladimir Cerrón y Rafael López Aliaga? O sea, que nuestra suerte esté en sus manos. O sea, yo no le pondría a nada en sus manos. Yo creo que ni siquiera, y lamento a sus hijos e hijas, y espero que sean ciudadanos de bien. Parece que al menos una de las hijas de Keiko sí, pero no le pondría nada. Yo le daría sobre la responsabilidad, no sé, de tu mascota a ellos. O sea, se lo van a comer, y así como lo harían con cualquiera, ¿no? Y no podemos dejarnos en indefensión, y ahí hay que ser tajantes con eso, y que nos digan caviares, que nos digan progres, saben que a mí me la suda totalmente, o sea, me la paso por tu comentario, me la paso por el lugar en el que tú elijas, ¿no? Y esa lucha la vamos a tener ahora, siempre, y es más, o sea, yo quisiera que pronto el Perú sea referente en derechos humanos y que tengamos a peruanos y peruanas del lujo que tenemos, algunos egresados de esta universidad, algunos de otras universidades también, ahí sentados tomando las decisiones y no solo haciendo justicia por los peruanos y peruanas, sino por todas las personas en este continente, porque lo merecemos y porque debemos demostrar de que no solo sacamos basura, ¿no? Sino que podemos sacar a esta gente buena prueba, y yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a ser referentes pronto, más tarde que temprano va a pasar. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, sí, compartimos nosotros desde la Federación el hecho de que a los partidos tradicionales no les gusta este sistema de controles, ¿no? Y el control supranacional al final es el control que creo que más les disgusta, porque poder instaurar es la única institución que les es difícil cooptar, ¿no? Entonces, como no pueden capturar el sistema interamericano, tampoco les da para capturarlo, quieren deshacerse de él, ¿no? Bien, habiendo terminado este bloque de derechos humanos, memoria y justicia, vamos a pasar a un tema que nos compenetra muchísimo, que es reforma universitaria, ¿no? Creo que el Partido Morado tiene una larga vinculación con la reforma universitaria, ¿no? Recordaba al señor Mora en su momento también, ¿no? Y eso, bueno, ha generado en nosotros distintas posturas, ¿no? Ahora le voy a ceder la palabra a Sebastián para que pueda hacer la primera pregunta de este bloque. Claro, como bien resalta Rafael, pues gran parte del estudiantado tiene este interés por, bueno, ver en qué sentido esta ley universitaria actual ciertamente podría ser replanteada desde sus cimientos a fin de que pues realmente podamos tener una verdadera representatividad, ¿no? Y en ese sentido, pues basándonos también en lo que se planteó en la reforma de Córdoba,
la conformación de la SUNEDU y otras dimensiones han presentado problemas y vacíos que pues ciertamente en algunos casos han permitido el avance de intereses privados ya en la educación superior, ¿no? En ese sentido, ¿cómo garantizarían la participación efectiva y vinculante de las voces estudiantiles en una formulación eventual que ustedes pues como bancada lleguen a realizar para la ley universitaria? La bancada morada, sí, el parlamento anterior fue el impulsor. Mencionaste uno de los promotores que han sido el padre de la SUNEDU, de la ley universitaria, precisamente Daniel Mora, y que está lanzándose para el Senado regional, por cierto, como número 1 del Partido Morado. El Partido Morado tiene la tarea de rescatar del secuestro que está en este momento la SUNEDU. Las mafias de la educación superior que lamentablemente no dan una educación de calidad. Por ejemplo, acá en la Católica, insisto, ¿quién le va a cuestionar algo a la Católica? Que el que no la debe no la teme en realidad. La Católica está certificada, está completamente, porque cumple todos los checks. ¿Quién tiene pavor y temor y terror en la SUNEDU? Pues esa universidad que en el primer piso es un chifa y en el segundo piso maestría. Esa es la universidad que está... Como Telo. Sí, Telos, ¿verdad? De verdad, Telos, de verdad, en el segundo piso hacen sus especialidades. En San Juan de ¿Qué especialidades hay? No lo sé. ¿Quién le tiene temor? Entonces, esas mafias. Entonces, ahí precisamente nosotros como Partido Morado estamos buscando rescatar a SUNEDU. Por supuesto, hay temas que se pueden mejorar, porque todo es perfectible, absolutamente todo. La ley universitaria salió para evitar precisamente esta persecución a los estudiantes y este uso a los estudiantes que a veces desde los mismos rectorados hacen para, y no se vio en San Marcos también, justo donde veíamos que a los estudiantes de algunas agrupaciones no afines a la gestión, pues los relegan, y a los otros pues como que le dan sus premios, le dan sus permisos para que hagan algunas cosas. Entonces así no se debería manejar una universidad, sino que la voz del estudiante de verdad se vea representada, se vea reflejada en los cambios que merecen los estudiantes, y que esos estudiantes que están allí como representantes pues sean realmente, que el estudiante se vea, yo sé que yo confío en José porque yo he votado por él de manera real. Entonces eso también es importante para crear la vinculación de la representatividad desde el estudiante, para que se vea, insisto, escuchado. Sí, ahí hay les voy a contar una anécdota, ¿no? Yo tengo una amiga que, ya dije que mujer, bueno, una persona que trabajó mucho tiempo en SUNEDU, tengo varios amigos, de hecho también es egresada acá, y ella me contaba la forma en la que se manejaba políticamente en el auge de la SUNEDU, O sea, era el momento en el que SUNEDU era lo máximo, y concretamente me contó de cómo fue Alianza para el Progreso y le dijo al ministro de Educación: ¿tú quieres que le demos que se mantenga este gobierno? ¿Quieres que no lo censuremos? Pues tu cabeza o licenciamiento de la Universidad de César Vallejo. Y tuvieron que licenciar sedes que ni siquiera existían, que estaban en planos. Y así obligaron a los funcionarios públicos, personas así de calidad, por la política que está metida ahí. Entonces, ¿esto puede estar pasando? No, pues, o sea, es la realidad. Sí, se hizo una gran ley universitaria, pero seamos sinceros, la ley echa la trampa, dicen, ¿no? Y buscaron la forma, estas mafias, de hacer que no haya un poder real de la toma de decisiones de la que hablaba Marisol, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando eras representante estudiantil, un poco lo comentaba ayer, yo era bastante opositor al rector, o sea, no me gustaba para nada sus formas, no me gustaban las formas en las que te trataba la gente de la oficina de asistencia social, y para la recategorización te humillaban, o sea, era algo terrible, ¿no? Y si querías mantenerte en la escala 1 era horrible, y todo lo que hacían, y nos subían, mi viejo nunca se enteró de la manera en que nos subían los salarios, las pensiones todos los años. Y yo hice la carrera como en 6 años y medio, porque él nunca se enteró. Y le dije, no estoy dando menos cursos, ni siquiera ya felizmente estaba un poco en otra, pero, o sea, esas cosas también pasan. Entonces, definitivamente, primero, cualquier reconstrucción o replanteamiento de una ley universitaria tiene que tener a los estudiantes universitarios como protagonistas. Y los profesores también, creo que los profesores, los estudiantes juntos,
Luego, en un segundo nivel, las autoridades universitarias, sobre todo las universidades privadas, a mí no me dan tanta garantía de que van a luchar por nuestros derechos, sino que van a luchar porque sus negocios se mantengan. Y entonces, si es que no está la voz del estudiante que realmente ve cómo es el servicio, no va a poder hacerse nada. Entonces, antes que nosotros hagamos una propuesta, que sí, es recuperar la SUNEDU, pero ¿cómo se va a hacer? Lo que sí podemos plantear de forma tangible es gran asamblea nacional para reconstruir una ley universitaria que nos beneficie a todos o todas y todas de la mejor manera. No habrá seguramente consenso en todo, pero si no están los estudiantes ahí, ya es en vano. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a pasar a preguntas. Primero nos acompaña aquí Consuelo, la moderación. Vamos a seguir, agradezco su respuesta sobre el tema de la reforma universitaria. Estamos, creo que completamente de acuerdo de que la reforma no puede existir sin los estudiantes, sin las estudiantes y los estudiantes, ¿no? Creo que es vital su participación para poder garantizar cuestiones como cátedra paralela, para poder garantizar, o sea, sobre todo la esencia, ¿no?, que viene desde la reforma de Córdoba. Ahora quiero hacer unas preguntas sobre educación pública de calidad, ¿no? Dos preguntas, ¿no? Creo que hemos evidenciado los recortes que han existido a diferentes universidades públicas, sobre todo 6 de ellas, que son recortes muy grandes, recortes que han marcado y que han dejado sin la posibilidad de poder invertir en estas universidades, y sobre todo porque este presupuesto se ha destinado a este interés que tienen los congresistas actualmente de aprobar universidades que ni existen, ¿no? O declararlas como que de interés, ¿no? Y no hay ni siquiera planos, ¿no? Entonces el presupuesto también se lleva a estas universidades que no tienen infraestructura. Entonces, ustedes como partido sobre todo y como candidatos y candidatas, ¿cómo evalúan la educación pública de calidad, ¿no? Justo también hilándolo con el tema de la beca 18, de las distintas becas que existen, ¿no? También creo que hemos podido, justo Marisol, tú estabas en la movilización de la beca 18. ¿Cómo analizan el tema que se ha venido viviendo, que nosotros como federación hemos abrazado? Y también si consideran que las becas es la única manera de acceder a educación gratuita de calidad, si debería ser así, que eso es algo que ha generado debate interno dentro del movimiento estudiantil, ¿no? Que entender que la beca 18 solo es un punto de inicio para poder llegar a una educación gratuita de calidad, ¿no? Les escuchamos. Wow, varias preguntas en realidad. El Partido Morado sí cree y confía plenamente que el desarrollo de la sociedad va a lograrse a través de la educación. Esa apuesta es totalmente indiscutible. Creo que por todos los candidatos la tenemos muy, muy, muy clara. El hecho de tener la educación pública superior, pues lo de las becas es una necesidad en este momento, porque en este momento no podemos crear pues más universidades como las que sí se están creando, y precisamente una de las propuestas personales también que estábamos conversando era lo de la creación de filiales de las universidades nacionales. ¿Para qué? Para precisamente empezar a descentralizar, porque en estos casi 5 años se han creado 47 universidades nuevas. Yo salí el otro día de una entrevista en un medio y yo estaba soportando, esa es la palabra, soportando a cómo entrevistaban a un candidato de Perú Libre, no voy a decir su nombre tampoco, no un candidato, no, un congresista actual que está yendo para la reelección, que decía, yo estoy llevando 3 universidades a mi región. Y yo en mi mente, este miserable, han creado 3 universidades para su región, pero que en 10 años se empezarán a tener clases tal vez. Entonces es una estafa, es un engaño para todos los jóvenes que en esa región dicen, wow, voy a tener 3 universidades, ahora sí voy a poder estudiar. Pero ese es un cuento, es una estafa. Entonces lo que tiene que hacer el Estado, por supuesto, por tiempos, por dinero, por optimización, es lo que ya te funciona, replícalo. ¿Para qué creas uno nuevo buscando sedes, currículas, la plana docente, luego la oferta? O sea, es una insensatez crearte algo nuevo cuando puedes duplicar lo que ya te está funcionando. En el caso de algunas universidades nacionales, sobre todo, las que no tienen cuestionamiento en su enseñanza. Lamentablemente lo que ha fallado allí muchas veces es la gestión. Por ponerte San Marcos, yo le hablo de San Marcos, yo rajo de San Marcos porque salgo de San Marcos,
donde fue en un momento considerada la universidad más corrupta, la universidad donde se perdía más dinero. Entonces, ¿qué hace el Estado ante eso? Simplemente no lo puede dejar pasar. La transformación de la gestión pública, la transformación del Estado, que es la bandera del Partido Morado, es precisamente que esa transformación vaya también a todas las entidades. San Marcos digitalizado para poder, yo sé que todas las universidades tienen su autonomía, por supuesto, pero tienen que también que ser fiscalizadas y tienen que ser optimizadas todos los recursos, al menos insisto, de las universidades nacionales, para que puedan rendirse y pueda llegar a ser lo más óptimo pues el presupuesto que se le brinda. Eso mencionaste como universidad superior. La educación básica, y una de las propuestas también dentro del plan de gobierno, es darle lo más esencial, agua y saneamiento. Tenemos casi el 40% de las escuelas, colegios a nivel nacional que no tienen ni siquiera agua y saneamiento. ¿Te imaginas a los estudiantes? Estamos hablando de lavado de manos y abres el caño y sale aire. O sea, no tenemos ese tipo de establecimientos educativos. Entonces, justo Mr. Guevara mencionaba, fraccionándolo en tiempos y darle, insisto, partiendo por lo más básico en educación superior con su agua y saneamiento. Y además, ya digamos, yendo a algo más atrás, ¿no? Nosotros soñamos con un país en el que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida como lo decidan. Y en ese sentido, desde la educación básica, la educación secundaria, lo hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, por ejemplo, que tengamos colegios que solo te preparan para entrar a la universidad. O sea, que todo tu futuro esté direccionado a que tienes que ingresar a la universidad. Pues habla de un modelo en el que se le ha hecho creer a las familias que ser universitario es el único camino para ser exitoso, tener, no sé, dinero, posición. Pues hay un sistema capitalista también que acoge todo esto, ¿no? Y que lo reúne de una forma mucho más gaseosa, pero que finalmente es la que nos mueve, ¿no? Entonces, si tenemos una educación secundaria que no permite darle las posibilidades a los alumnos, a los jóvenes, de competir en igualdad, o sea, si es que tienes que tener una por ejemplo, para ingresar a una universidad y pelearte el cupo como sea. Yo siempre digo, y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, ¿no? O sea, por mi perfil como yo en el colegio, yo era muy bueno en muchos proyectos, o sea, me fue muy bien, tenía en tercio y demás, pero yo no era una persona memorística. Un examen de admisión y yo no nos hubiéramos llevado bien. O sea, si hubiera tenido que luchar por eso, hubiera estado 2 años probablemente postulando a una universidad pública, y hoy en día no podría ser quien soy y haber hecho todas las cosas que he hecho y muchas de ellas en beneficio del país, ¿no? Entonces, esta es un poco la punta del iceberg, ¿no? Sí tenemos que recuperar, evidentemente, un sistema de becas que premia a los que, pucha, con todas las situaciones terribles que atravesamos, aún así se sobreesfuerzan para llegar a eso, pero no es lo único, ¿no? Hay muchas otras cosas que tenemos que ver. En el colegio deberíamos tener educación técnica, por ejemplo, y educación técnica que elijas, ¿no? Yo tengo mis hermanastros que son argentinos y viven allá, y entonces cada uno tenía sus últimos años del colegio, se iba hacia una rama, ¿no? Que decía, bueno, yo soy más de ciencias, yo soy más de letras, yo soy más de arte, deporte, y se concentraba en eso y se desarrollaba en eso y se le daba a la gente la posibilidad de desarrollarse en lo que no solo era buena, que es súper importante, sino que además lo que le gusta, lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, sí creo que el encasillar la discusión en la educación universitaria es el único camino, hace también pues que cerremos la mente de muchos y que se compre más fácil el cuento de universidad para todos, ¿no? Uno de APP decía el otro día en un debate, 10% de becas, porque si en APP, UCB, pues son la misma vaina, que si en la UCB nosotros podemos darlo, cualquiera puede darlo. Decía, claro, amigo, porque es un negocio, pues, porque ustedes ya saben de dónde quitar costos en la calidad para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que nuevamente son, lamento no ser tan concreto, ya Marisol lo fue bastante más, pero sí son discusiones que tenemos que abrir, porque estamos nuevamente todo el tiempo apagando incendios, ¿no? Y entonces estas son, como decía Marisol, medidas a corto plazo, quizás mediano plazo, pero esta transformación real del Estado de la que hablamos, el tener, por ejemplo, política en los colegios y que la gente tome decisiones, que aprenda desde ahí ciudadanía, muchas cosas que deben pasar,
pues implican esfuerzos de largo aliento y que tenemos que empezar a hacerlos. Y por eso es importante que partidos como el nuestro, y voy a decir partidos como el nuestro porque no somos los únicos, yo sé que hay más personas buenas en otras partes, estemos donde se toman las decisiones y empecemos a asegurarles ciertas cosas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque ahí empieza todo, y bueno, y a ver de qué forma eso finalmente construye el país que queremos. Claro, creo que coincidimos en que es necesario que se pueda diversificar un poco más las opciones que tenemos como juventudes al momento de plantear nuestros proyectos de vida, pero de forma quizás más aterrizada en la realidad que ahorita tenemos, que lamentablemente es un incendio más, que es una situación bastante urgente que atravesamos con el tema de las becas y demás situaciones que afectan a nuestra educación superior en general. ¿Qué medidas concretas quizás podrían plantear en cuanto a, por ejemplo, la conformación de la SUNEDU actualmente? Porque un referente creo que bastante claro dentro del Partido Morado ha sido Pablo en su momento, ¿no? Creo que ya se compró bastante esta lucha en su momento y creo que muy pocos congresistas actualmente se están comprando el pleito de llegar a la Cámara de Senadores y Diputados. Se están comprando, pero no el pleito. Exacto, pero ¿qué medida más concreta podrían aterrizar para poder retomar todo lo que planteó en un momento SUNEDU? Si bien no fue una institución perfecta, aún así tenía o planteaba tener un proyecto mucho más a largo plazo. Sí, el rescate de la SUNEDU, nuevamente el poder tenerla como entidad fiscalizadora de la calidad de la enseñanza, en realidad. Y mencionaba nuevamente que la universidad que sabe que es buena no tiene miedo al cuestionamiento, a la supervisión de ninguna entidad. Quien sabe, es igual al trabajador también, pues el trabajador, el servidor público dice, no, pucha, ¿por qué me están viendo con eso? No, el que sabe que es bueno, sabe que es bueno, tal cual las instituciones. El rescate de la SUNEDU es una de las propuestas que sí la tiene el Partido Morado, está llevando exponentes. Actualmente el Flor Pablo lamentablemente no se encuentra ya dentro del Partido Morado, pero tiene todavía los valores morados porque ha sido, sale de la institución. Pero actualmente estamos llevando, en el caso de Daniel Mora, también Benjamín Martí Corena, que ha sido 2 veces presidente de CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde también cuando empezaba esto de la destrucción de la SUNEDU eran las voces que alertaban y decían de manera firme, pues, ojo, miren lo que están haciendo, miren lo que se está haciendo, y obviamente fueron voces que no fueron escuchadas y se necesitan espacios realmente para que puedan ellos tener la decisión. Y yo agregaría que hay un tema que, claro, la SUNEDU se volvió enemiga sobre todo de la universidad pública. Yo estaba en muchas reuniones con representantes de universidades y el ministerio decir, oye, la SUNEDU me está obligando a tener cosas que ustedes, Estado, no me garantizan. O sea, me están obligando a pagar los salarios de tal forma y no podemos, porque el mismo Estado de donde viene la plata no me la da. Entonces, claro, entiendo por qué la SUNEDU se volvió enemiga a mucha gente. Yo mismo he tenido colerones con la SUNEDU y decía, pero ¿cómo puede ser? Como amigos, o sea, pero si el Estado no le da y la SUNEDU un poco era bueno, ahí ve tú, ¿no? Entonces creo que en este nuevo planteamiento que tengamos de no solo de la SUNEDU, porque pues tiene su independencia y debe mantenerla, debe estar completamente correlacionada con el presupuesto que se le da a las universidades y debería ser la prioridad, ¿no? Claro, la universidad privada, la verdad, a mí yo no tengo mayor reparo en decir, cierren esas universidades, TEL o Chifa, empresa, lo que sea, ya está, pero la universidad pública sí es negarle en gran medida el acceso al menos a muchos jóvenes a la educación. Entonces hay que ver cómo hay un trabajo de asesoría, de respaldo, o sea, debería haber una lucha desde el Ministerio de Educación y desde a nivel presupuestario de ¿qué vamos a hacer ahora para que esté mejor esa universidad? Los gobernadores deberían pelearse que su universidad, la universidad pública, sus universidades públicas sean las mejores del país. Debería haber un sistema mucho más competitivo también, pero también que los gobiernos regionales tengan la capacidad de tener sus pliegos presupuestarios dedicados hacia sus universidades. Hoy en día no se puede, por ejemplo, el MEF es súper cerrado y no, si no está en esta partida, no puede hacerse. Si no está en esta partida y hay gobernadores que dicen, yo le quiero pagar el salario, tenemos canon, no sé. Y todo este desorden, pues nuevamente también parte de que trabajamos en islas, ¿no? O sea, el que tengamos
los ministerios que tenemos nosotros, sí estamos planteando reducción de ministerios, pero no reducción de funciones, sino reducción de estas islas que están trabajando de manera cada uno independiente y cada uno ahí se ve. Tú ves que para que los ministerios trabajen entre sí tienen que firmar convenios entre sí, o sea, ¿en qué mente, no? Los ministerios son del Estado, deberían estar todo el tiempo coordinando. Entonces esta coordinación también pues pasará con la SUNEDU, pasará con el Ministerio de Salud también, que tiene muchísimo que ver con los temas educativos, el Ministerio de Educación, y pues todos los que tengan que hacer que se efectivice una SUNEDU fuerte, pero que sobre todo, y yo sé que esta es una universidad privada, para mí, que tenga el foco inicial en la universidad pública y en darle a esas personas la universidad de calidad, y pues que la universidad privada también, pero que se sepan las prioridades de este país porque existen, ¿no? Bien, para plantear el último bloque temático que va más del tema de género y temas sociales, quisiéramos plantearles dos preguntas. Tienen que ver bastante con afecciones que vivimos muchas jóvenes universitarias, y en relación a ello está el tema del desarrollo sexual, en relación a ello está el tema de las maternidades y también el tema de la educación sexual. En primera instancia, respecto al hostigamiento sexual, quería hablarles un poco del tema del reglamento de la ley 17942, ya que dentro de esta ley básicamente se impone una serie de organismos especializados que deberían estar consignados dentro de cada casa de estudio de centros de educación superior, como la comisión disciplinaria, la secretaría de instrucción, un órgano de instrucción y un órgano sancionador básicamente. Sin embargo, esto no se cumple a cabalidad en muchas casas de estudio. Hay muchos centros, sobre todo en regiones, que todavía mantienen este modelo de antaño en donde se le repliega este tipo de competencias hacia defensoría universitaria o hacia autoridades más específicas como decanato, consejo de facultad, y en donde muchas veces entran conflictos de intereses que terminan más bien perjudicando los procesos de denuncia. Y bueno, la PUC, por ejemplo, es una de las pocas instituciones que sí tienen como que más o menos al día el cumplimiento de este tipo de políticas, el hecho de tener capacitaciones constantes, la elaboración de diagnósticos anuales, etc. Entonces, en ese sentido, quisiera extenderles la pregunta de cómo es que ustedes podrían plantear mejores mecanismos de fiscalización desde sus tribunas parlamentarias eventualmente, para generar que las universidades sí puedan cumplir con cuestiones que ya están dadas por ley, ¿no? SUNEDU se supone que también debería ser parte de lo que fiscalice anualmente con estos informes que se les debería remitir, pero ante esa ausencia, ¿qué mecanismos de presión, qué mecanismos de articulación se podrían dar con las universitarias, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte, respecto al tema de maternidades, por ejemplo, muchas universitarias también estamos bastante preocupadas por el tema de cómo es que se puedan garantizar espacios comunitarios, etcétera, pero también relacionándolo al tema de educación sexual, porque muchas de jóvenes no hemos podido acceder a este tipo de educación, y creo que eso es un tema que ahorita actualmente está bastante satanizado por muchos partidos políticos, que incluso ya ha sido eliminado, y por ese lado también sería importante hablar un poco del aborto terapéutico, ya que ha sido tocado por muchos partidos políticos, pero de una manera totalmente negativa. Sabemos que el aborto terapéutico es legal hace ya más de 100 años en nuestro país, pero aún hay muchas barreras para poder acceder a esto, ¿no? ¿Ustedes estarían a favor de que se puedan ampliar las causales para acceder al aborto? Eso es una preocupación, creo que de parte en general de muchas universitarias, ¿no? Con la pregunta. Wow, son varias preguntas, pero mencionarles y comunicarlas también que, miren, el Partido Morado, de los 37 opciones políticas que hay, solamente 6 hemos participado hace unos días de la Alianza por la Educación Sexual Integral, por la ESI, y los 6 nos hemos comprometido, no voy a decir quiénes, pero el Partido Morado es uno de ellos, que nos hemos comprometido para precisamente restablecerla, porque por la palabra género creo que la pastora ha volado un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, estamos retrocediendo, y esa es la pastora 200 años, creo, tal vez más. Entonces, terrible. La educación sexual como prevención, no solamente de los embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual, prevención de violencia, y está completamente establecido en los países de la OCDE también, que empiezan a impulsar este tipo de políticas públicas de educación sexual integral desde las escuelas, no de la secundaria, no de la primaria, desde el inicial.
bajo un enfoque hasta de salud pública, yo se lo digo como enfermera, de salud pública, reconocimiento de su cuerpo, higiene, o sea, cosas básicas que en la cabeza de a veces de grupos conservadores pues no está, o sea, piensan que no hacen porno. Justo tengo en mi video una candidata de Renovación diciendo que las enfermeras y las obstetrices enseñan pornografía a los estudiantes. Yo voy a ver mi video, eso es impensable, o sea, tener ese tipo de personas tomando las decisiones, haciendo las leyes en este país no puede ser posible. Tenemos que legislar desde la ciencia, de legislar desde la razón, de legislar desde los derechos humanos y del bienestar común. O sea, estamos buscando eso, no desde una fe y un dogma, una creencia religiosa que todos la pueden tener. El Partido Morado lleva adventistas, mormones, evangélicos, católicos, pero todos bajo los valores de libertad, progreso, derechos humanos, que eso es... Creo que es la bandera para nosotros como partido, es mencionar eso como dentro de la educación sexual. Dentro del aborto terapéutico, por supuesto, está legislado, o sea, para mí no hay ningún tipo de cuestionamiento para eso. De manera personal, yo no creo que recurrir al aborto, a mí me daría pena, pero yo no soy quien para decirle a otra mujer, no abortes, ten tu hijo. No, yo no le voy a cuidar al bebito. Personalmente, Marisol Liñán, no soy quien. Cada mujer decide lo que ocurre con su cuerpo. Pero el Partido Morado también. Ahora nos acompaña dentro de esta entrevista la candidata al Senado, Leila Huerta, con el número 25. Justo ya le comentamos la pregunta que estábamos haciendo, así que vamos a continuar con sus respuestas. Escuchamos entonces sus respuestas, Alonso, Leila, para que puedan tocar el tema que estábamos conversando. Ya, yo voy chiquito nada más para darle el pase a Leila y que también se presente. Nosotros estamos sí a favor de la ampliación de causales por la interrupción del embarazo o el aborto, concretamente en casos de violación, pero también creo que es importante que entendamos que la violación es muchas más cosas de lo que parecen. O sea, existe violación dentro del hogar, existe violación dentro de las parejas, existe violación cuando tu pareja no te deja tomar anticonceptivos o no quiere usarlos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que entender como violación y que de esa forma también pues haya cada vez más mujeres que puedan acceder a este derecho que entendemos que debe ser un derecho, ¿no? Sobre la educación sexual integral, pues ya Marisol lo ha planteado, nosotros estamos totalmente a favor y de ampliarlo cada vez más, incluyendo a todos los actores, ¿no? Así que por ese lado vamos con eso. Pero sobre el tema concreto que planteaba sobre el acoso, hay un tema que los congresistas esperan a tener su semana de representación para representar, pero debería haber un trabajo mucho más cercano de los representantes, que son nuestros representantes, de por ejemplo ir a fiscalizar qué está pasando en las universidades, ¿no? Porque nuevamente la ley, para que luego se cumpla, pasa reglamento, y la última parte es que alguien vea que se esté cumpliendo. Y si las autoridades no lo están haciendo, si la SUNEDO no lo está haciendo, pues habrá que nosotros ponernos en modo chamba, porque los congresistas creen que hacer leyes es su chamba, y no, pues lo hacen los asesores, también aquí les mienten, la verdad. Pero la chamba real de ellos debería ser salir, ir, hablar con las universidades, todo ese hecho que has implementado, y empezar a recoger denuncias directamente a nosotros. En un momento Daniel Olivares lo hizo. Cuando él era congresista, estaba con nosotros, estaba recibiendo todas las denuncias de la gente que no la dejaban hacer teletrabajo, por ejemplo, en casos de COVID. Recibió una gran cantidad de personas y hacía fiscalizaciones inopinadas. Y ese tipo de acciones son las que nosotros en el Partido Morado estamos acostumbrados a hacer y las seguiremos haciendo. Y para esto concretamente tienen nuestra palabra que va a ser así. Muchas gracias. Leila. Creo que una de las características que el Partido Morado tiene es que creemos en una sociedad democrática, republicana, ¿no? Y proporcional. Y creo que en el trabajo que hemos venido realizando, no nosotros sino nuestros antecesores, han demostrado el trabajo del común y del día a día. Porque muchas veces vemos que hay planes muy bien puestos en el papel, pero en la ejecución terminan cayéndose, no terminan dándose de la forma como esperamos, ¿no? Entonces, lo que plantea Alonso, lo que menciona que hacía, que un gran trabajo, a Daniel también lo conozco y es una persona que ha hecho mucho este trabajo de ir abajo y ver lo que está ocurriendo, que es como debería pasar. Se nos ha quitado a las personas, porque estamos preocupadas en el día a día, este ámbito de la vigilancia ciudadana, y por eso tenemos los políticos que tenemos, porque no hacemos vigilancia ciudadana y no decimos más. Sabemos también, como una mujer trans
de más de 40 años que quizás puede estar alineada con sus padres, que son producto de una sociedad que salía del terrorismo, en donde cualquier cosa te terroqueaba o había mucho miedo alrededor de ellos. Por eso sus padres no han tenido esa vida política tan fuerte, y lamentablemente vemos que pasado 30 años estamos cosechando el no haber hecho política. Entonces para nosotros es sumamente importante ello. Yo creo que mi presencia, o sea, pues, trato muy poco de hablar de género, porque basta con que esté sentada para poder explicar los lineamientos del partido y punto. O sea, y que una persona trans esté en un lugar respetando su identidad y respetando el espacio de hacer política es ya un mensaje claro de la idea que tenemos sobre ello, ¿no? Y hablar del acoso, hablar de todas esas problemáticas que la vivimos día a día las personas trans desde muy niñas, y no solamente por acoso externo, sino familiar, ¿no? O sea, cómo la familia nos acosan en el sentido de, una, por la violencia sexual que puede existir, y otra porque con estos mensajes homofóbicos, transfóbicos dentro del hogar, no terminas diciendo: mamá, mi tío me hizo daño, mi primo me dijo esto, o cosas por el estilo. Entonces, para mí sí es sumamente importante tener eso claro, que la vigilancia tiene que ser una cuestión constante, y para mí las experiencias de la PUC con la reforma trans que se hizo, para mí es un ejemplo claro de que estas iniciativas pueden replicarse. Se ha hecho en Arequipa también, una ciudad sumamente conservadora y que ha avanzado muchísimo en San Agustín con ello, y hay otras universidades más que la han querido aplicar, pero creo que eso debería ser una muestra clara de cómo este laboratorio de reforma trans se pudo dar en la Católica, y que pudo albergar y dar seguridad a estudiantes de la diversidad en general. Creo que es algo que pueda replicarse en otras, ¿no? Llevarlas a otros espacios, y desde el legislativo pues poder fomentarlas. Claro, y eso creo que puede empalmar bastante con lo que hablábamos un poco anteriormente en el bloque de educación, de cómo incorporar las voces estudiantiles en la participación de una formulación eventual de ley universitaria, de una nueva reforma universitaria, porque la que ha tenido lugar en su momento ha fracasado en muchos aspectos y también la han totalmente desmantelado en distintos ámbitos, ¿no? Los seres humanos evolucionamos, sí. Entonces tenemos que dar nosotros los más grandes, que todo tiene que regenerarse, ¿no? Y tiene que replantearse, y tiene que verse de otras posiciones y visiones. Ya lo que en el plan en el cual yo estudié es diferente al que estudió Alonso, y en el que es diferente también con Marisol, y es por lo diferente con el que estudian ustedes, el ambiente en el que se estudia y los temas de los que se habla, ¿no? En nuestros tiempos no se hablaba de, y más en la Universidad Nacional, de, tú no, pues ya con Marisol, al menos con Marisol, que estamos más alineadas en la universidad, en la educación pública, o sea, que iban a hablar de esos temas, ¿no? O sea, había, y eso es cierto, hay mucha, en los ambientes públicos hay mucha transfobia, mucha misoginia internalizada, y eso también es una realidad que tenemos que combatirla, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, para cerrar, voy a dar lectura a... Se hicieron dos preguntas que son dirigidas al partido. La puede responder quien desee, se pueden complementar sobre todo. Son dos preguntas de dos estudiantes que se han acercado un poco a la federación en este contexto de las entrevistas para poder conocer más sobre sus propuestas. Se las voy a leer literalmente, están, han sido claramente filtradas para que respeten diversos lineamientos que tenemos como federación, pero me parecen sobre todo preguntas constructivas, ¿no? Estimado Partido Morado, mi nombre es Juan, de la carrera de Ciencias e Ingeniería. Hace algunos días salió un informe presentado por estudiantes de la Universidad del Pacífico sobre el uso de inteligencia artificial en planes de gobierno. Uno de los partidos que encabezaba esta lista era el Partido Morado, con más del 90%. ¿Qué opinión les merece esta situación? ¿Creen que es un informe que pueda buscar delegitimar su campaña electoral, o consideran que hay algún espacio para la autocrítica? Esa es la primera pregunta. No sé si les hago las dos y luego... una por una, ya. Eso ya tiene... El Partido Morado es el partido que está presentando la propuesta de la digitalización y la transformación de la gestión pública, por ende la transformación del Estado. Y precisamente el uso de la inteligencia artificial, donde se clarifica que el ser humano tiene que mandar a la inteligencia artificial. Es mucho el porcentaje, han analizado, y es mucho menor el porcentaje, pero ahí nos da luces que de la forma en la que nosotros como partido estamos utilizando la tecnología. El periodo anterior, la elección anterior 2021, tenemos como equipo técnico nosotros, y ha sido alimentado el plan de gobierno por casi 200 personas. Por supuesto que todo va a pasar una revisión, y la inteligencia lo que hace es darle a redacción algunas cositas que se puedan pincelar.
Y eso, insisto nuevamente, es cómo los seres humanos usamos las tecnologías digitales para poder optimizarnos. Pero el plan de gobierno, no solamente ahora y que se nos ocurrió, no, insisto, es un trabajo de todo un equipo técnico liderado, y yo siempre reconozco a Alfredo Urquiza, a Augusto Thornberry, también personas de prestigio, y que no es un copy-paste. Acá no hay ningún tipo de plagio ni nada por el estilo. Lo que sí es importante mencionar es que Evidenza Consultores también ha podido analizar creo que 34 que han sido planes de gobierno subidos a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, y el plan de gobierno del Partido Morado, por estructura, por viabilidad, por especificidad, ha sido catalogado el mejor presentado de los planes de gobierno, sobre todo por viabilidad, es decir, le ponemos actividades, plazos y presupuestos. E insisto, tal vez en algún momento han querido como que deslegitimar, pero no, hemos conversado y repito. Sí, quizás agregaría uno, que quien sabe usar la inteligencia artificial sabe que no te bota archivos de 300 hojas, o sea, así no funciona la inteligencia artificial, uno. Dos, que tú le dices qué quieres que los temas, o sea, la inteligencia artificial no va a decidir si nosotros estamos, por ejemplo, a favor de la ley de identidad de género, o sea, son temas que nosotros hemos puesto y finalmente se les da la forma. Y lo último, que yo, concretamente, durante todo el día voy mandándoles notas de voz a mi chat GPT y le digo, voy a hacer esto, ordena lo que te acabo de decir en 2 párrafos. Eso es usar inteligencia artificial, pero todo ha salido de mi mente. O sea, al final del día, usar esas herramientas para que nos faciliten los procesos, sobre todo cuando no tenemos la cantidad de plata que tienen otros, para sobre todo redactar y darle orden a las ideas, me parece que no debería ser para nada cuestionado, ¿no? En el mundo académico lo entiendo, pero en este mundo en el que estamos generando soluciones, cualquier herramienta es útil. Gracias. Ahora pasamos a la segunda pregunta ya para cerrar, porque también se nos acaba el tiempo. Sí, están votando de una. La siguiente pregunta es de la compañera, la leo. Mi nombre es Gabriela, soy de la Facultad de Derecho. Siempre he estado interesada en el Partido Morado y les quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opinión les merece la fuga de talento de diversos candidatos que han formado parte del Partido Morado y hoy postulan por otros partidos? ¿Creen que el Partido Morado ya ha perdido la oportunidad de llegar al Congreso? Por poner algunos ejemplos, Nicolás Talavera, que fue una persona en algún momento que postuló por Arequipa y agarró una curul que la perdió con Estras Medina, postuló por el Partido Morado y hoy postula por el partido de Carlos Álvarez. Al mismo tiempo, Carolina Lizarra, que era postulante para el Partido Morado en algún momento, ahora trabaja con Wolfman Grosso. Y por mencionar diversos casos. ¿Qué opinión les merece esa situación? Yo puedo hablar de Nicolás, porque voy a ser totalmente franco. Nicolás ha estado conversando con nosotros hasta diciembre. Pero Nicolás tomó una decisión basada en quién está más arriba en las encuestas. Es así. Y a él veía que estaba arriba en las encuestas. Carlos Álvarez dijo, yo me meto a quien me va a hacer ganar. Aquí hay un tema, ¿no? Que lamentablemente muchas personas como él o como Carolina van a estar con quien los lleve a triunfar, porque está por encima su ideal. Nicolás me parece un chico excelente, lo conozco, su chamba es perenne, o sea, él no deja de hacer campañas hace 5 años y lo reconozco muy bien, pero al final del día no hay una coherencia con una línea programática, y eso lo evidencia Carolina. Carolina fue precandidata presidencial al lado de Julio Guzmán y está con Wolfman Grosso, que está a favor de la pena de muerte, en contra de los derechos humanos. No, o sea, ¿cómo pueden cambiar tanto? Es lo que me sorprende más. Pero sí quiero hacer autocrítica, porque hay otra gente que sí se parece más a nosotros que se ha ido. En estos 2 casos, pues puedo contarlo así concretamente, pero me parece mucho más o menos sólido en casos como Flor Pablo, o como Daniel Olivares, o Alberto de la UNDE con Gino Costa, no sé si tanto Gino Costa, la verdad. La verdad, Gino Costa se cambia de camiseta en cada elección, entonces tampoco, la verdad, él no es un fundador del partido, no, la verdad que no. Pero Alberto, Daniel, personas que le dieron mucho al partido, sí, los reconozco, y me da mucha pena que en estas conversaciones, y yo lo decía ayer en Rosa María, de personas mayores, con egos súper grandes, en los que cada uno está viendo, sí, que yo tengo más, o sea, que cada uno está priorizándose, no se logran consensos, y por eso es que sí creo que pase lo que pase después del 12 de abril, el Partido Morado entrará a una nueva etapa
y no solo nosotros, sino con los partidos que estén cerca de nosotros, y habrá que hacer algo juntos. Muchas gracias por la respuesta. Sí, ya se cerró nuestro tiempo queda para volvernos a invitar a otro espacio para poder seguir conversando de esos temas. Y bueno, cerramos esta entrevista con el Partido Morado. Nos han acompañado grandes candidatos y candidatas. Esperemos que puedan revisar sus propuestas y sobre todo emitir un voto informado, ¿no? Creo que es importante poder derrotar al pacto mafioso que existe hoy en día en el Congreso y votar sobre todo con convicción para poder hacer un cambio en este país. Cerramos esta entrevista y les agradecemos y que puedan ver las demás. Muchas gracias.